Hola Corali, ¿cómo estás? Hola, todo muy bien, Heidi. Muy contenta de estar aquí contigo y compartir este espacio hoy. Te lo agradezco que te podamos tener esta conversación porque la realidad es que es un tema que es muy importante para nosotros en los hospitales de San Pablo, y queremos conocer de personas como tú, ¿verdad? Que están trabajando esto en el diario vivir y lidiando con el problema todos los días. Y una de las cosas que tú y yo habíamos hablado que me estuvo muy interesante es que todavía tenemos una tarea por delante de entender qué significa violencia doméstica, ¿verdad? ¿Cuál es la definición y qué comportamientos son los que cubre? ¿Puedes hablar un poquito de esto? Sí, claro. Es bien importante reconocer que en Puerto Rico y a nivel público tendemos a hablar de la violencia doméstica con pues, las expresiones más físicas de la violencia y con los feminicidios, es a lo que tendemos a atar el asunto de la violencia doméstica. Pero la violencia doméstica es una situación que es mucho más compleja y mucho más amplia e incluye una multiplicidad de formas en las que se puede dar la violencia en el contexto tanto de pareja o con una pareja que ya, ¿verdad?, ha roto, ¿verdad?, la relación. Por ejemplo, está el elemento del impacto emocional, la violencia emocional, que podemos describirlo como que una de las partes en la relación de pareja minimice o degrade emocionalmente a la otra persona, que le haga sentir menos, que le hace sentir que no vale. Por ejemplo, que constantemente esté cuestionando tu intelecto, o que te haga comentarios, ¿verdad? De que no sirves, no vales, eres fea o eres feo, ¿verdad? Que estén degradando constantemente tu autoestima y eso tiene un impacto a nivel emocional en sobrevivientes de violencia doméstica. También está la violencia económica, que tenemos una persona que, por ejemplo, controla tu sueldo o no te deja trabajar, solamente te da una pequeña mesada para poder cubrir algunas necesidades y no permite que tú puedas desarrollarte en tu carrera o no permite que tú puedas continuar estudiando. ¿Verdad? Te pones esas barreras a nivel económico, tienen un impacto sobre tu vida. Así que esa también es una de las que muy pocas veces se ve, pero nosotros hemos recibido sobrevivientes a las que le hemos dado servicio, que la evidencia más concreta de la violencia doméstica era precisamente ese contexto de la violencia económica. O, por ejemplo, se rompe la relación y deja a la persona con todas las deudas, ¿verdad? Y económicamente le pone una presión, una carga que la persona no puede llevar. Además de eso, tenemos también el desbalance en las responsabilidades familiares. Por ejemplo, si hay hijos envueltos e hijas envueltas, que no se asuma, que una de las partes no asuma ningún tipo de responsabilidad sobre el proceso de crianza o sobre las tareas domésticas, que no haya ningún tipo de responsabilidad y que eso recaiga solamente en una de las partes. Así que son algunos de estos aspectos de la violencia doméstica que no tendemos a hablar tanto. Y hay uno que es bien importante y que también es poco hablado y tiene que ver con el tabú que está alrededor de la violencia sexual, pero también en el contexto de la violencia doméstica se pueden dar situaciones de violencia sexual. Y todavía lamentablemente hay personas que piensan que por el hecho de tú tener una pareja, significa que tú automáticamente estás obligada o estás obligado a tener relaciones sexuales con ella o con él. Y la realidad es que no es así. Una tiene el derecho de decir que no, inclusive, ¿verdad? Si es una pareja o si están casados. Así que es importante que podamos visibilizar todas estas otras manifestaciones de la violencia doméstica que nos dan un panorama mucho más amplio sobre lo que implica este concepto, ¿verdad? Y las sobrevivientes o los sobrevivientes que podemos estar recibiendo que necesitan algún tipo de apoyo. O sea, Coreli, tú me has descrito unas situaciones de un grado de control, ¿verdad? Excesivo de la Ujú. persona que es lo que sería el dominante o el abusador por encima de otra pareja y nos hablaste, lo que pude ver es que hay unas banderas rojas que son emocionales, ¿verdad? Que es la constante degradación de la pareja, dándole insultos o comentarios negativos, despectivos, para restarle valor a esa persona. Sí, también está, por ejemplo, el control del movimiento de la persona, el que no te permita salir o no te permita salir con ciertas personas, que quiera controlar con quién tú te comunicas.
que quiera verificar, por ejemplo, tu teléfono, que quiera verificar tus redes sociales para saber con quién tú te comunicas, que no te permite tener ningún grado de privacidad. Así que sí, son formas de ejercer control, de establecer un control sobre la persona que es víctima de violencia doméstica, que también a su vez le limitan las posibilidades de poder, ¿verdad?, salir de esas circunstancias de violencia. Pero yo creo que debe ser difícil para las personas saber cuándo debieran de intervenir, ¿verdad? Porque como tú bien estabas diciendo, lo que estamos acostumbrados a escuchar es pues cuando le pegan, cuando tú ves unas marcas visibles, sabes que le han pegado. Yo creo que ya en términos generales la sociedad reconoce que si le han pegado a una mujer, pues ahí quizás habría una razón para intervenir, pero estas otras maneras en que tú describes esos actos de violencia, pues ¿cómo tú recomendarías que, ¿verdad?, que uno pueda hacer la determinación de si es necesario intervenir en la vida de un ser querido o una amistad cercana que está pasando por estas otras formas de violencia que no son tan evidentes? Una de las primeras cosas que es bien importante para las sobrevivientes en términos generales es creerle. Si alguna sobreviviente se acerca a contar que está siendo víctima de violencia doméstica, el primer paso es creerle, aunque tal vez nunca hayamos presenciado ninguna situación, ¿verdad? Ninguna circunstancia de violencia, porque las personas agresoras también pueden ser muy hábiles en esconder ese maltrato, ¿verdad? Y en Ujú. esconder esa violencia. Pero el poder creerles, el que ellas se sientan escuchadas, validadas, respetadas. Ese es un primer paso que es bien importante. Hay otras circunstancias, hay otros contextos donde tal vez la persona que es sobreviviente no está tan clara de la situación, ¿verdad? Tal vez está inmiscuida en el proceso y no está entendiendo todavía que es sobreviviente o es víctima de violencia doméstica. Y en ese caso, bien importante estar dispuesta y estar presente para la persona, ¿verdad? Estar ahí, el tener los recursos de apoyo, los recursos de ayuda, el poder sugerírselos de manera amorosa, cuidadosa, y reconocerle a la persona que no importa las decisiones que ella tome, si ella decide permanecer en la relación, si ella decide romper la relación, vas a estar ahí como un apoyo para ella. Y eso es bien importante porque cuando una sobreviviente de violencia doméstica pierde un apoyo, pierde a alguien que ella considera parte de su grupo de apoyo, eso también le dificulta a ella el poder tomar otros pasos más asertivos en su proceso. Y reconocer también que las sobrevivientes, inclusive dentro de su contexto de violencia, están empleando resistencia. En las investigaciones que ha desarrollado la doctora Diana Ballester, que es trabajadora social y una experta en violencia doméstica en Puerto Rico, ella habla de cómo, por ejemplo, las sobrevivientes de violencia doméstica emplean distintas estrategias para resistir la violencia en ese contexto de la pareja. Por ejemplo, el negociar con la persona agresora. Y nos puede parecer, ¿verdad?, como raro, ¿cómo que negociar? Sí, el negociar, por ejemplo, espacio, mira, a lo mejor yo quiero hacer esto y tú no quieres que yo lo haga, pues, pues podemos llegar a un happy medium, ¿verdad? El evitar, tal vez ella ya intuye que puede estar en un momento de mucha tensión, pues yo voy a evitar el contacto con él. Eso es una estrategia también para ella sobrevivir. El practicar irse de su casa, a lo mejor no lo hace de manera definitiva, pero se va unos días con la mamá o se va unos días con la hermana. Y ya está empezando a practicar cómo se siente salir, ¿verdad?, de esa relación y cómo se siente salir de la casa. Así que también las sobrevivientes tienen unas estrategias que utilizan para poder sostenerse, ¿verdad?, dentro de esas circunstancias. Pero lo más importante es que las personas que estamos desde afuera, que somos amistades, que somos familiares, que estemos ahí como en escucha activa, que seamos solidarias y solidarios y también nos instruyamos, que tengamos los números de emergencia a la mano, que conozcamos a qué organizaciones podemos llamar para poder referirlas y que podamos acompañarlas en esos procesos. Corali, si hemos logrado ese espacio para la conversación primero, ¿verdad? Que tú la recomendación, lo primero es escuchar Ujú. y aceptar lo que te están diciendo, creerle y aceptarlo. Y ahí es que viene la solidaridad con la víctima y con lo que desean hacer. Pero obviamente nosotros no todos tenemos un grado de trabajo social o de psicología, o sea que
en tu experiencia dentro de la Casa Protegida Julia de Burgos, que ha estado trabajando con este tema por tantos años, ¿cuáles serían esos recursos? Si yo te digo a ti, Coral, tengo una amiga y voy a tener esta conversación con ella, ¿cuáles son los recursos que tú dirías que uno debe recomendarle a personas que estén en esta situación? Pues mira, si tú eres un amigo o una amiga y tú quieres tener una información concreta, una de las cosas que yo recomiendo en este contexto es que se llame a una línea que creó Matria y que estamos manejando diversas organizaciones, que no está solamente dirigida a los sobrevivientes, sino que también está corriendo para las amistades, para los familiares, para una persona que sepa que es alguien que está en una situación de violencia de género. Pues mira, puedes llamar y puedes orientarte. Y las personas que estamos atendiendo a la línea podemos decirte, mira, tal vez estas son las cosas que la persona necesita escuchar en este momento. Puedes recomendarle que nos llame posteriormente, ¿verdad? Y podemos coordinarle servicios si es necesario, servicios terapéuticos, servicios de orientación legal, simplemente una mera orientación sin ningún tipo de garantía, ¿verdad? De nada más adicional. Es una línea completamente confidencial, así que lo que se discute se mantiene ahí, ¿verdad? No sale de ese espacio. Y eso tal vez le da un poquito también de más seguridad a sobrevivientes atreverse a hablar, porque no pasa más nada con esa información que lo que sea que la sobreviviente quiera que pase. Y puedo compartirles el número, es el 787-489-0022. Esa línea lleva corriendo durante la pandemia, Matria la está coordinando y la estamos atendiendo diversas organizaciones, incluyendo varios de los albergues que estamos en Puerto Rico. Así que cada organización desde nuestra área de expertise, pues le damos la orientación a la persona que llame. Y es uno de los recursos que tanto sobrevivientes como familiares, amistades tienen a la mano para tener un recurso con información concreta, de poder decirle cuáles son, por ejemplo, las organizaciones que tienen más ganas, de poder referir, de poder coordinar servicios de albergue si son necesarios. Todo eso está ahí en esa misma línea. Perfecto. O sea que para las mujeres que se encuentren en una situación como esta, o hombres, ¿verdad? Cualquier persona que esté en este tipo de relación, pueden llamar al número. Y me gusta que la recomendación para los demás que querramos intervenir para ayudar a un ser querido, que lo hagamos de esa manera también, que nos preparemos nosotros antes de entrar en esa interacción con esa persona para ser lo más útil posible, ¿verdad? Pues Corali, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Vamos a estar compartiendo con todos los que nos visitan en nuestra página esta información para que tengan este número, este recurso a la mano. Perfecto. Muchas gracias por el espacio.